Buenos días, mis queridos hermanos. Disculpen por el audio, se estaba escuchando bien mal. Yo creo que ya con el speaker que tenemos, que es un poco bien viejito, yo creo que... No es el speaker. ¿No es el speaker? No, es el audio que está deteriorado. Oh, ya. Y entonces estaban escuchando mal los cantos y eso, así que les pedimos disculpas por este inconveniente, pero quiero extenderle una cordial bienvenida a cada uno de los hermanos aquí presentes. Gracias porque Cristina está aquí acompañándonos. Hacía rato no la veíamos, nos sentimos muy contentos, Cristina, con su presencia aquí en medio nuestro. Y también a nuestra hermanita Silvana, que está aquí en medio nuestro. Y también quiero extenderle una cordial bienvenida a cada uno de los hermanos que están aquí presentes y también a los hermanos que a través de las redes sociales están conectados, escuchando la palabra de Dios cada sábado. Me gozo grandemente en el estar aquí con ustedes, gozándome en el santo templo, donde el nombre de Dios es invocado en este día santo, en su santo sábado. Es un gozo cuando nosotros los hermanos nos reunimos para adorar a Dios. Estamos en el mejor lugar del mundo, en la casa del Señor. Así que le damos gracias a Dios porque estamos aquí reunidos, porque podemos disfrutar de tener un templo para adorar a Dios, donde vemos que hoy en día hay muchas personas que no tienen ni tan siquiera un lugar para poder adorar juntos, y muchas veces tienen que adorar a la intemperie, debajo de un árbol. Pero no importa, porque la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí va a estar el Señor Jesucristo. Y podemos tener la plena certeza de que el Señor Jesucristo está en cada grupo donde se reúnan 2 o 3 de sus hijos, ya sea debajo de un árbol, ya sea al lado de un río, en una cueva, en una casa, en un lugar como este, para adorar en el templo de Dios, para adorar el nombre de Dios. Lo más importante es no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, según dice Hebreos 10:25, y más cuanto sabemos que aquel gran día del Dios Todopoderoso se acerca. Hoy vamos a tener la segunda parte del tema que tuvimos, que se titula ¿Puede un cristiano mezclarse en política? Vamos a tener hoy la segunda parte, la continuación. Esto es un tema muy importante que como hermanos debemos de tener bien claro, porque hay objeciones que la gente pone, pretextos, para decir de que sí, de que un cristiano puede entrar en la política. Yo desde aquí me voy a arrodillar para tener unas palabras de oración, y los hermanos que deseen acompañarme desde ahí, desde sus asientos, o arrodillarse conmigo para pedir la dirección del Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque estamos aquí con el propósito de escuchar tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre querido, que hoy tú nos hables, Señor. Que podamos tener bien claro este tema muy importante, que como hijos tuyos tú nos has llamado a predicar el Evangelio, Señor, y no a inmiscuirnos en nada que tenga que ver con la política, Señor. Ayúdanos, Padre querido, para que cualquier duda que tengamos, hoy tu Espíritu Santo nos la esclarezca. Te pedimos que tú tomes el control de mi mente, de mis labios y de todo mi ser, Padre querido, y que seas tú el que hable, Señor. Permite que un carbón encendido del altar toque mis labios, quitando mi culpa. Y permite que tú puedas cubrirme con tu manto de justicia, de tal manera que pueda presentar tu palabra y que esa poderosa palabra toque nuestras vidas, Señor. Quédate con nosotros, Padre Santo, ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros en el tema anterior que habíamos tenido acerca de si un cristiano puede mezclarse en política, a manera de repaso del tema anterior, habíamos hablado de objeciones que los hermanos a veces ponen para uno poder mezclarse en la política, como el caso de Daniel. Vemos que en la palabra de Dios hay muchos hermanos que toman el caso de Daniel y que dicen, Daniel era el segundo en Babilonia, o sea, era uno de los ministros de Babilonia, y cuando Babilonia cayó, porque los medos y los persas invadieron Babilonia,
también Daniel pasó a ser un ministro importante en el reino de los medos y de los persas, en el reinado de Ciro. Entonces hay muchos hermanos que toman como pretexto la historia de Daniel para decir que sí, que uno puede entrar en la política y ocupar cargos. Y nosotros bien habíamos hablado, Daniel no eligió ese cargo. Daniel no buscó ese cargo. Daniel no se postuló para ese cargo. Como hoy en día las personas que cuando van a ocupar cargos gubernamentales tienen que postularse, tienen que hacer campaña, tienen que pertenecer a un partido para que ese partido pueda apoyar su candidatura, pueda apoyar su elección. Daniel no hizo ninguna de estas cosas. Recordemos que Daniel fue a Babilonia porque Dios había enviado las tribus del norte a las tribus babilónicas a destruir Jerusalén. Y Daniel fue tomado preso junto con unos cuantos caudillos más y fue transportado a Babilonia. La pregunta es, ¿Daniel quería ir a Babilonia? No. ¿Daniel quería separarse de sus padres? No. Nosotros no sabemos si en la destrucción, cuando los babilónicos destruyeron Jerusalén, no sabemos si sus padres perecieron, o no sabemos si sus padres se quedaron en Babilonia con todas las, en Jerusalén con toda la ciudad destruida. No lo sabemos. Lo que sí el relato nos dice que Daniel más nunca volvió a ver a sus padres. Daniel ni remotamente él sabía de que Dios tenía un plan para él, que cuando él llegara a Babilonia, él iba a ser un ministro importante en el reino de Babilonia. Daniel no lo sabía, pero Daniel no estaba buscando ningún cargo gubernamental. También hay hermanos que toman como ejemplo la historia, de José. José fue a Babilonia, José fue a Egipto. José era el segundo después del faraón. Pero cuando nosotros también vamos a la historia de José, nos damos cuenta que José nunca quiso ir a Egipto. ¿Por qué José fue a Egipto? Porque sus hermanos por celo lo vendieron. Sus hermanos por celo lo vendieron. Y José fue a Egipto como esclavo. José pasó porque cuando la esposa de Potifar quiso estar con José, y José dijo, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y salió corriendo. ¿Dónde terminó José? Terminó en un calabozo. Y aún así en el calabozo Dios lo favoreció. Y después vemos que José, al interpretar el sueño del copero del faraón y del panadero del faraón, que ambos cayeron presos, noten que cuando José interpreta los sueños que ellos tuvieron, el panadero le cortaron la cabeza. Como José le había interpretado el sueño, así sucedió. El copero del faraón fue restituido de nuevo a su posición de darle la copa de vino al faraón. Pero aún así, cuando José le dijo al copero, acuérdate de mí y haz mención al faraón delante de mí, el copero se lo olvidó. Y cuando el copero fue restituido, el copero no le habló al faraón de José. ¿Cuándo fue que el faraón conoció a José? Cuando el faraón tuvo un sueño que nadie se lo podía interpretar, y entonces el copero se acordó y dijo, recuerdo que cuando yo estaba preso, ahí había un hebreo que me interpretó el sueño, y de la manera en que me lo interpretó se cumplió. Y de la manera en que él también le interpretó el sueño al panadero, también se cumplió. ¿Y qué hizo el faraón? Mandó a llamar a José. Y cuando José le interpreta el sueño, ¿qué dice el faraón? ¿Quién mejor que este hombre que ha interpretado el sueño y nos ha dado sabios consejos para nosotros poder pasar la hambruna que va a venir sobre el pueblo? Y entonces Faraón nombró a José como un ministro, o sea, administrador. Después del faraón, la segunda persona más importante era José. La pregunta es, ¿José se postuló para ese cargo? ¿José hizo campaña para ese cargo? No. Y noten que cuando el padre de José muere, Jacob muere, que los hermanos estaban preocupados pensando que ahora José los iba a tratar mal por lo que ellos le habían hecho a José. José les dijo,
tranquilo, ustedes no me trajeron aquí, fue Dios el que me trajo aquí para yo poderlo sostener a ustedes, porque recordemos que en la tierra de Canaán hubo tremenda hambruna. Y para poder sostener al pueblo de Dios, el pueblo de Dios, Jacob con todos sus hijos, con su mujer y todo, tuvieron que trasladarse a Egipto. Pero noten que fue la voluntad de Dios que José fuera a Egipto y que José se convirtiera en el segundo, la persona más importante, la segunda persona más importante en Egipto, para poder sostener a su pueblo y su pueblo no se muriera de hambre. Y estas son, pudiéramos decir, las excusas más comunes que hoy los cristianos ponen para poder entrar en la política. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios es bien clara. Cuando el apóstol Pablo, bien claro, ahí en 2 de Corintios 6:14, me gusta esta versión de la palabra de Dios, esta versión, donde dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Y quizás a lo mejor usted diga, bueno, pastor, pero es que en la política, por ejemplo, vamos a hablar de este país, en los Estados Unidos, pero quizás usted diga, bueno, pastor, es que en el Senado de los Estados Unidos hay personas que son cristianas. Sí, hay personas que son cristianas, pero cuando usted mira su trayectoria como político, se dan cuenta de que esas personas como cristianas están echando el nombre de Dios por tierra por todas las malas decisiones que están tomando. Por eso es que dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo usted se va a asociar a un partido político que ese partido político primeramente no representa los principios de Dios? Y Dios no nos ha llamado a ocupar puestos gubernamentales. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Porque hay personas que ocupan puestos políticos y después, cuando terminan sus puestos políticos, que terminan su tiempo como senadores, ya sean estatales, federales, después, cuando ellos terminan su tiempo, que son elegidos otros, entonces a esa hora empieza a aparecer todas las cosas malas, los sobornos que recibieron, las cosas inapropiadas que hicieron. Y que dijeron, cosas inapropiadas que hicieron y que dijeron. Y que muchos de ellos hacen promesas al pueblo, pero cuando llegan al cargo, porque el pueblo los puso ahí, hermanos, lo que menos hacen es cumplir con las expectativas que ellos le prometieron al pueblo que los llevó ahí. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y hay personas que creen, mis queridos hermanos, hay personas que creen que cuando usted está en los cargos políticos, porque también esto es otra excusa que los hermanos ponen, que creen que cuando usted está en el cargo de la política, dicen, no, pero es que yo estando ahí arriba, o sea, siendo un senador, yo puedo predicarle a los demás senadores porque de esa manera yo puedo llegar a ellos si yo soy un senador. Si yo soy un senador, yo puedo predicarle al presidente que quizás de otra manera el presidente no va a tener la oportunidad de escuchar el evangelio, a no ser de que yo esté cerca de él, y para yo estar cerca de él, yo tengo que ser un senador o un congresista o ocupar un puesto alto, de tal manera que me permita acercarme a todas esas personas que ocupan puestos altos para yo predicarle el evangelio.
Y esas son una de las excusas que las personas toman. Pero ¿realmente será esa una excusa válida? La palabra de Dios en Lucas, vamos al libro de Lucas. Lucas, capítulo 12. Versículo 11. Lucas capítulo 12, versículo 11. Dice, Lucas capítulo 12, versículo 11 dice, y cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y potestades, no os preocupéis de cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir. Y dice el versículo 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. ¿Qué dijo Cristo? Que hay muchos cristianos que van a ser llevados ante magistrados, ante los jueces, para responder y dar razón de su fe. Y es ahí donde muchos van a escuchar la palabra de Dios. O sea, yo no necesito postularme para un cargo gubernamental para que esas personas que ocupan cargos en el gobierno, si yo ocupo un cargo en el gobierno, les voy a llevar la palabra de Dios. Si es que el mismo Jesucristo nos lo está diciendo. Él dice, no se preocupen por lo que ustedes van a decir, porque el Espíritu Santo a esa hora a ustedes les va a dar palabra, y esos magistrados, esas autoridades que van a estar ahí, van a escuchar las maravillas del Evangelio. Pero los hermanos muchas veces tratan de buscar excusas. Y en esta semana, eso fue lo que yo les estoy hablando. Esa excusa me la dio un pastor. Pastor, pero es que cuando ya uno está en un cargo del gobierno, esa es la única manera de que el Evangelio les llegue a ellos. Por eso es que hay que postularse. Hermano, cuando usted se adentre en la política, usted se está adentrando en un mundo de maldad. Y la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, página 665, miren cómo ella corrobora lo que dice Lucas 12, 11 y 12. Dice, al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. Van a haber muchos cristianos que van a ir para la cárcel. Pero recordemos que este tiempo, mis queridos hermanos, en que nosotros estemos ante magistrados, el tiempo que estemos en la cárcel va a ser un tiempo corto. Porque esto va a suceder en el tiempo del fin. En el tiempo que estamos viviendo. Y va a ser un tiempo corto porque la venida de Cristo Jesús estará ahí mismo a la vuelta de la esquina. Pero la manera en que a estas personas les van a llevar el evangelio, va a escuchar el evangelio, es cuando cristianos sinceros, llenos del poder del Espíritu Santo, Dios les permita ir a magistrados y ante jueces para que ellos escuchen las maravillas. Sigue diciendo, algunos se les ofrecerán puestos de influencia, tratarán de sobornarlos a los hijos de Dios, y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe, pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance. ¿Cuál fue la respuesta que dio Lutero cuando Lutero comparecía ante los magistrados para dar razón de su fe? Pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. Pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. Si yo estoy equivocado, por favor, muéstremelo. Muéstremelo aquí. Sigue diciendo, los que serán emplazados ante los tribunales
defenderán enérgicamente la verdad. Y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante, ¿cuánto? 1, 2, ¿cuánto? Millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. ¿De qué manera le va a ser llegada la verdad a esas personas? Cuando comparezcamos ante tribunales, ante magistrados, ante autoridades para dar razón de nuestra fe. Y es ahí donde a ellos, donde esas millares de personas van a escuchar la verdad del evangelio. Amén. Pero yo no necesito adentrarme en la política, porque Dios tiene sus medios de que a ellos les llegue el evangelio. De la misma manera también hay otros medios, y otros medios que también Dios puede utilizar. Lo podemos encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10. Cornelio era un centurión romano. ¿Y qué más era Cornelio? Un hombre temeroso de Dios. Vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 a partir del versículo 1. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión como a la hora 9 del día, estoy en el versículo 3 ahora, el ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, y Cornelio, y mirándole tuvo miedo y dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Cornelio, un centurión romano. Cuando usted va al libro de Hechos de los Apóstoles, de la hermana White, ella dice que Cornelio era un hombre rico, un hombre poderoso, de grande influencia. Pero él era un hombre que él era temeroso de Dios, pero no tenía la verdad completa. ¿Y de qué manera a este centurión romano Dios lo puso en contacto para que escuchara la palabra de Dios? Le envió un ángel del Señor y le dijo, mira Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas y tus limosnas también, y Dios se ha acordado de ti. Ahora haz venir. Y noten que el ángel le dio instrucciones específicas. En Jope, ahí está Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Se está quedando en una casa de un tal cierto Simón el curtidor, cuya casa está en la playa. Le dio la dirección de la casa y todo para que fueran directos. ¿Y qué pasó? ¿Obedeció o no obedeció? Obedeció. Claro que obedeció. Y noten que cuando esa compañía de romanos llegó a casa de Simón el curtidor, el versículo 21 dice, entonces Pedro, descendiendo a los hombres que le eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. ¿Qué era Cornelio? Varón justo y temeroso de Dios. Y de buen testimonio en toda la nación de los judíos, fue avisado de Dios por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Y noten que el versículo 25 dice, y cuando Pedro entraba, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin objetar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Y entonces vemos que el versículo 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora yo estaba en ayuno y a la hora 9 yo oraba en mi casa y aquí un varón se puso delante de mí en vestidura resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración es oída y tus limosnas han venido en memoria delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este pose en casa de Simón curtidor junto al mar, el cual cuando venga te hablará. Así que enseguida envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, miren qué cosa más bella, hermano. El versículo 33 dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha encomendado. Y es interesante que él no solamente estaba reunido él solo, estaba él, la familia, los parientes y los amigos. Pregunto, ¿necesitó Dios de que algún cristiano se enrolara en la fila romana, en el ejército romano, para que entonces ahí en el ejército romano pudiera predicarle a los romanos y a los centuriones? No. Hermanos, Dios tiene sus medios en que el evangelio les va a llegar a todas esas personas. Y ante que la gracia se cierre, el mundo entero va a ser advertido con el mensaje del evangelio. Pero no necesitamos ocupar puestos gubernamentales, ni votar por partidos políticos, mis queridos hermanos, para que a ellos les llegue el evangelio. Y es interesante que cuando yo he estudiado algunos escritos de la hermana White, hay momentos en que la hermana White, ella mandó a votar, sí, vamos a poner este punto claro, pero si ustedes se fijan en las citas donde ella mandó a votar, era que los cristianos podían votar a favor de la temperancia. No nos confundamos. Ella no mandó a votar para que las personas votaran por presidentes ni por partidos. Ella mandó a votar a favor de la temperancia. Por ejemplo, que si en una ciudad no querían de que hubiese bebidas alcohólicas, y eso fue una de las cosas por las cuales también en los escritos de la hermana White luchó contra las bebidas alcohólicas, y eso había que llevarlo a votación para que los ciudadanos comunes votaran si querían o no querían que en la ciudad hubiese bebidas alcohólicas. La hermana White decía, sí, voten en contra de esa medida, que no haya bebidas alcohólicas, porque las bebidas alcohólicas destruyen. Acaba con tu bolsillo, acaba con tu familia. Porque yo he visto personas alcohólicas, hermano, que lo han perdido todo. Familia, casa, trabajo, dinero, todo. Y por eso es que la mensajera del Señor dice, sí, van a votar, pero siempre, cuando usted mire esos textos, se va a dar cuenta que esa cita habla de votar en favor de la temperancia. Pero la pregunta es, hoy en día, ¿hay leyes que los ciudadanos pueden votar a favor de la temperancia? Eso no existe hoy. En los tiempos de la hermana White existía, pero eso no existe hoy. Porque la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo nos dice que en los tiempos finales vendrán hombres como intemperantes, vanagloriosos, amadores de los deleites, infatuados. Y la intemperancia es una de las señales del fin del tiempo. Y eso mismo lo dice el apóstol Pablo. Amadores de los deleites más que de Dios, crueles, sin afecto natural. Ese es el estado del hombre hoy, en estos tiempos finales que estamos viviendo. Y hoy en día, mis queridos hermanos, hay hermanos que ponen su confianza en hombres que están haciendo, o en mujeres que están haciendo campañas para tomar la presidencia, y ponen su confianza creyendo que todo se va a arreglar, que el país se va a arreglar, cuando la palabra
proféticamente dice en las profecías de que a medida que nos acerquemos al tiempo final, todo se va a ir poniendo más malo. Todo se va a ir poniendo, hermanos, más malo. A medida que nos acerquemos al tiempo del fin, ningún hombre tiene la capacidad de arreglar los problemas de un país completamente. Y hoy en día hay cristianos que ponen su confianza en personas que no tienen temor de Dios. Hay otros que dicen, esto es otra excusa que ponen, no, porque si un adventista se hace presidente, desde la presidencia puede ayudar mucho a la causa. Mis queridos hermanos, nosotros aquí en los Estados Unidos vivimos en un país libre, ¿sí o no? Aquí hay democracia. Necesita un presidente, un adventista, hacerse presidente, y vamos a suponer, y sentarse en la Casa Blanca y ser presidente de este país para impulsar más la causa de Dios. Eso no se necesita si aquí vivimos en un país libre, donde la iglesia puede tener escuela, donde la iglesia puede tener radio, donde la iglesia puede tener canales de televisión para transmitir el evangelio, puede tener universidades. En los países con democracia no se necesita que un adventista se haga presidente para impulsar más el mensaje. No se necesita. En este país la iglesia con dinero puede levantar una radio y con antenas y todo, esa radio llevar el mensaje a otros países. Hoy, por ejemplo, hoy sábado que estamos aquí, que estamos transmitiendo por las redes sociales, hay hermanos de otros países que me están viendo. Entonces, se necesita que un adventista llegue a la Casa Blanca para que desde la Casa Blanca impulse a la iglesia y abogue más por la causa. No, si en este país que es libertad, nosotros podemos hacer siempre y cuando esté dentro de los parámetros de las leyes de este país, predicar el evangelio con libertad. Lo que hace falta es disposición de los hermanos a predicar el evangelio. Es lo único que hace falta. Noten que en los tiempos apostólicos, cuando usted lee la palabra de Dios, usted no ve, cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted no ve ningún cristiano que ocupó puestos políticos en el Imperio Romano. Es más, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿cómo fue que el rey Agripa escuchó el evangelio? Porque a Pablo lo tomaron preso y él apeló al César, y el rey Agripa con su esposa Berenice y el gobernador Félix y toda la casta de personas poderosas escucharon el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo fue llevado preso. Y cuando él iba a los tribunales para saber el por qué él estaba preso, esa era la oportunidad que él testificaba de su fe. Pero Pablo no necesitó enrolarse en puestos políticos para poder predicarle a Agripa. No. Porque el propio Jesucristo bien claro lo dice en Lucas capítulo 12, 11 y 12. Ustedes van a ser llevados a magistrados, a tribunales. Y ahí ustedes van a tener que exponer su fe. Y es por eso que la mensajera del Señor dice que de esa manera millares van a escuchar el evangelio. Otro caso que podemos ver en la palabra de Dios, lo vemos en Hechos capítulo 8,
del 26 al 29. El caso de Felipe y el eunuco etíope. El eunuco etíope, ¿qué cosa era? Funcionario de la reina de Candace. Pregunto, ¿algún cristiano tuvo que postularse para ser funcionario donde vivía el eunuco en Etiopía, allá el eunuco etíope, para poder predicarle a la casta etíope, a las personas de la alta clase? No. ¿De qué manera? El etíope se puso en contacto con la verdad, porque hubo un ángel que le dijo a Felipe, mira, desciende por el camino de Gaza hacia el desierto y quédate ahí. Y Felipe fue y llegó al desierto y se quedó ahí parado. Y cuando venía el eunuco etíope en su carro, con su comitiva de soldados y guardaespaldas y todo, ¿qué le dijo el Espíritu Santo? Acércate a ese carro. Y cuando Felipe se acercó a ese carro, que el eunuco etíope estaba leyendo en el libro de Isaías acerca de Cristo, ¿qué le dijo Felipe? ¿Entiende lo que lees? ¿Y qué le dijo el eunuco etíope? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces yo te puedo explicar. ¿Y qué le hizo el eunuco etíope? Ven, suba a mi carro y explícamelo. ¿Y cómo terminó el eunuco etíope? Bautizado. Y mis queridos hermanos, dice la mensajera del Señor en el mismo conflicto de los siglos, y también en el libro Hechos de los Apóstoles, que muchos, tomando la historia del eunuco etíope y de Cornelio, ella dice en el libro Hechos de los Apóstoles que en el tiempo final Dios va a usar instrumentos humanos llenos del Espíritu Santo, que los va a poner en contacto con esas personas que están deseosas buscando la verdad. Amén. Yo no voy a necesitar postularme para un cargo político para yo poder predicarles a ustedes. No, de alguna manera Dios me va a poner en contacto con ellos. De la misma manera en que Dios puso en contacto Cornelio con Pedro, de la misma manera en que Dios puso en contacto el eunuco etíope con Felipe para que le explicara la palabra de Dios, Dios va a actuar. Tiene muchas maneras de nosotros ponernos en contacto con ellos para que le hablemos la verdad. Pero hoy en día, mis queridos hermanos, nosotros no podemos estar mezclándonos, mis queridos hermanos, en la política. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:13. 2 de Timoteo 3:13. 2 de Timoteo 3:13. Segunda de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán como de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cómo es el estado actual del tiempo que estamos viviendo? De mal en peor. Y 2 de Timoteo capítulo 3, a partir del versículo 1, que ahorita estábamos comentando, ahí se describe cómo es el carácter de la humanidad en estos tiempos, donde dice, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿cómo? Peligrosos, dice, no tiempos buenos, dice peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres, más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita. Ese es el carácter de estos postreros tiempos, de las personas que no tienen temor de Dios. Entonces, ¿cómo usted va a estar
buscando votar en la política por personas que la palabra de Dios los describe con este carácter. Es como que usted está apoyando, hermano, lo malo. Los pioneros adventistas tenían muy claro, acerca de no mezclarse en la política. Quiero ponerle a ustedes algunos pasajes de los pioneros adventistas. Por ejemplo, Urias Smith, Review and Herald, 11 de septiembre de 1856, dice: a la pregunta ¿por qué no trabajamos con nuestros votos e influencia contra la tendencia maligna de los tiempos? Porque quiero decirle que hay muchas personas que también dicen eso, no, porque con los votos yo puedo luchar para refrenar el mal. Hermano, usted no va a poder refrenar el mal, porque la Biblia dice que nosotros, que en 2 Timoteo 3:13, que todo irá de mal en peor. ¿Qué mal usted va a refrenar? Con su influencia, si usted llega a la política. Y les voy a poner un ejemplo. Ben Carson, que es adventista, que llegó a ocupar un cargo importante en la Casa Blanca. Díganme, ¿qué mal refrenó Ben Carson? ¿Qué mal refrenó? ¿Prohibió el casamiento del mismo sexo? ¿Prohibió de que en las escuelas se enseñe ideología de género? No hizo nada. Respondemos que nuestros puntos de vista de la profecía nos llevan a la conclusión de que las cosas, ¿cómo? No mejorarán. Aquellos nosotros que estudiamos las profecías, hermanos, comprendemos que las cosas no mejorarán. Entonces usted va a estar votando para refrenar el mal. Si proféticamente, cuando estudiamos la profecía, dice que esto irá de mal en peor. Y cuando usted lee la palabra de Dios, el conflicto de los siglos y otros escritos de la mensajera del Señor dice que en el tiempo del fin, cuando ya se suelten los 4 ángeles, suelten los 4 vientos y cada caso se haya decidido, dice que Satanás se va a posesionar. Escuchen bien, Satanás se va a posesionar de aquellos que no aceptaron el mensaje ni que fueron sellados con el sello de Dios. Y dice ella que cuando los hombres den rienda suelta a sus pasiones, porque van a estar posesionados por el enemigo, dice ella que se van a ver horrores. Porque el mundo se va a dividir en 2 bandos: los que guardan los mandamientos de Dios y siguen al Cordero de Dios, y aquellos que reciben la marca de la bestia y siguen a Satanás. Va a haber 2 bandos. Pero ella describe las escenas finales de una manera que aquellos que no estén de parte del pueblo de Dios y que estén de parte de Satanás, dice que vamos a ver cosas horrorosas. Y sentimos que es nuestro deber limitar nuestros esfuerzos a prepararnos y a los demás en la medida de nuestras posibilidades para el gran y último asunto que ya se nos presenta: la revelación del Hijo del Hombre desde el cielo, la destrucción de todos los gobiernos terrenales, el establecimiento del reino glorioso, universal y eterno del Rey de Reyes, y la redención y liberación de todos sus súbditos. ¿Qué fue lo que dijo Urias Smith? No se empeñen en votar, porque la profecía dice que esto no va a mejorar. Vamos a ver otro pionero. David Hewitt fue un laico de la iglesia adventista en el tiempo de los pioneros. En la Review and Herald del 11 de septiembre de 1856 también él dice: hermanos míos,
Y ahora él hace una pregunta. ¿Deberíamos emplear nuestro tiempo en campañas políticas cuando tan pronto esperamos a Cristo en toda la gloria de su Padre y a todos los santos ángeles con Él, cuando se siente en su trono de gloria? Él dice, si nosotros estamos guardando la venida de Cristo Jesús para salir de este mundo e ir a morar en el reino de los cielos, ¿cómo nosotros vamos a estar enredándonos ahora en política? Si ahora el pueblo de Dios más que nunca debe de prepararse para el encuentro con Cristo. Amén. No perder tiempo en política, no perder tiempo en estar discutiendo si Kamala Harris va a salir o si va a salir Donald Trump. No, este es el tiempo de yo estar buscando a Dios como nunca antes. Amén. Porque en el tiempo del fin ningún político a mí me va a proteger. Cuando se imponga la ley dominical, al contrario, esos políticos que con mi voto yo lo puse en el gobierno, esos mismos políticos son los que me van a perseguir a mí. Porque no se piense que si usted vota por alguno de esos políticos y esos políticos imponen la ley dominical, no se piense que es lo que decir, no, a este hermanito no, porque gracias a su voto yo estoy aquí. No. A usted lo van a perseguir si usted no se acata a aceptar el domingo como la marca de la bestia. Seguimos. R.F. Cottrell, Review and Herald, 30 de septiembre de 1856. Estos son pioneros adventistas. Dice, no puedo votar por un hombre malo, porque eso va en contra de mis principios. Pero ahora miren lo que él dice. Y bajo el presente corrupto y corruptor estado de la política, ¿cómo estaba la política en ese tiempo? Corrupta. Dice, no podía desear elevar a un hombre de bien al cargo porque lo arruinaría. O sea, un hombre de bien, un hombre bueno, él decía, tampoco yo votaría por él. ¿Por qué? Porque cuando llega a la política se echa a perder. Porque ellos saben que cuando usted ocupa cargos políticos, la política a usted lo corrompe. Lo corrompe. Y entonces dice, si yo voto por un hombre malo, va en contra del principio. Pero si yo voto por un hombre bueno, entonces lo voy a arruinar. Entonces mejor no voto por ninguno. ¿Se dan cuenta la lógica de pensamiento de los pioneros adventistas, lo bien claro que ellos lo tenían? Seguimos. James White, Review and Herald, 11 de septiembre de 1880, dice, nosotros como pueblo, como adventistas, tenemos ante nosotros un tema absorbente y una obra de la mayor importancia, la cual nuestras mentes no deben desviarse. Ahí James White está dando a entender que la obra urgente que nosotros debemos de hacer y que es de mayor importancia es predicar el Evangelio. Amén. Y prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Dice, debería ser nuestro deber adaptarnos hasta donde sea posible, sin comprometer la verdad a todos los que están dentro del alcance de nuestra influencia y al mismo tiempo mantenernos libres ¿de qué? De las luchas y corrupciones de los partidos que luchan por el dominio. Recuerden que el Partido Demócrata se creó en 1828 y el Partido Republicano se creó en 1858. Aquí James White estaba hablando de los dos partidos políticos más fuertes de los Estados Unidos, demócratas y republicanos. ¿Y cómo estaban esos partidos? Dice, de las corrupciones de los partidos. Miren lo que dice Uriah Smith, de nuevo Review and Herald, 15 de julio de 1884. El fraude, miren lo que hay dentro de la política. El fraude, la deshonestidad, la usurpación, la mentira, el engaño y el robo determinarán en gran medida el recuento, hablando de los votos, el recuento de los votos y todo eso. Dice, y el partido que pueda hacer la mayor parte de este trabajo probablemente ganará. En pocas palabras está queriendo decir
de que los partidos, tanto republicanos como demócratas, son corruptos y a través del fraude, la deshonestidad, la mentira y el engaño, ellos van a tratar de que uno de los dos partidos sea el que gane. No se está diciendo que en el 2020 hubo fraude, que el que debía de haber ganado, el que debía haber sido electo fue Donald Trump y al final se lo dieron a Joe Biden. Y hoy en día se está hablando de eso, de que hubo fraude. De que hubo fraude. Porque cuando usted entra en la política, hermano, hay muchos intereses por medio, hay mucho dinero por medio. Y muchas veces dentro de los partidos políticos, para lograr las cosas, usted no puede jugar limpiamente. Usted tiene que recurrir a la deshonestidad, el fraude, la usurpación, la mentira, el engaño y el robo. Ahora mismo Maduro. Exactamente. Exactamente. Un vivo ejemplo de lo que dijo nuestra hermana Rosario, lo que está sucediendo en Venezuela, Nicolás Maduro. Para que ustedes vean, hermanos, entonces, cómo un cristiano va a estar apoyando su partido político preferido cuando existe todo esto. Cuando existe todo esto. Por eso es que lo más importante, mis queridos hermanos, es que nosotros nos alejemos de la política. Como bien en el tema anterior que tratamos, como bien dijo el hermano Juan, nosotros no tenemos batallas que pelear en la política. No hemos sido llamados a ser politiqueros, hemos sido llamados a representar al Rey de Reyes y Señor de Señores y cumplir con la obra y el llamado que Dios nos ha hecho. Amén. No se deje engañar, hermano. Hay personas cristianos, adventistas, que dicen, no, pero votar es un derecho. Sí, votar es un derecho y es un deber, pero no una obligación en este país. Es un derecho ciudadano, es un deber, pero no una obligación. Y usted por no votar por ninguno de los partidos, a usted no le va a pasar nada. Aquí por lo menos en este país de libertad, aquí a usted no le va a pasar nada. Porque puede ser que por la persona que usted esté votando para ponerlo como presidente, esa misma persona cree la imagen de la bestia, imponga el domingo y entonces usted con su voto llevó ahí a la persona que va a traer el mal y la destrucción sobre esta nación. Y hay personas que están preocupados, que dicen, no, pero es que si tú no votas, entonces ese voto tuyo, al tú no votar, se lo dan, hermanos, que hagan con mi voto por lo que quieran. La palabra de Dios dice de que yo no debo votar por nadie. Si mi voto se lo dan al que tiene más o al que tiene menos, ok, ya eso es asunto y decisión de ellos. Pero ellos no consultaron conmigo para decir, tú quieres que el voto tuyo, que tú no votes, como tú no vas a votar, se lo demos a otros. No. Lo que ellos hagan, eso es problema de ellos. Pero como cristiano, yo tengo que mantenerme enfocado en el llamado que Dios me ha hecho. Yo tengo que mantenerme enfocado en las cosas eternas. Poner mi vista en las cosas de arriba. Poner mi vista en Cristo Jesús. Buscar cada día ser más semejante a Cristo. Ser revestido con su manto de justicia. Ser lleno de su Espíritu Santo para cumplir con la misión para que Cristo venga allá. Ese es mi mayor interés. Que cuando Cristo venga, que nadie sabe ni el día ni la hora, yo esté preparado para que cuando Cristo venga, yo pueda decir, he aquí, Señor, heme aquí. Listo y preparado para irme con el Señor. Amén. Que podamos decir, como dice el profeta Isaías, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos alegraremos y nos gozaremos. Ese es el mayor interés que hoy como cristianos deberíamos de tener. ¿Estás tú listo para encontrarte con Cristo?
Porque hoy en día hay muchos cristianos que están listos para cuando venga noviembre ir a votar. Pero si tú les preguntas, ven acá, tú estás listo por si Cristo viniera hoy sábado 7 de septiembre a las 12 de la noche, ¿estás listo para irte con Él? Se quedan callados. Se quedan callados. No te saben decir. Pero sí están listos para cuando venga el 4 de noviembre, ser uno de los primeros para ir a las urnas a votar por el que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Están más preocupados por el que va a ser presidente de los Estados Unidos que no preocupados por su vida espiritual para estar bien por si Cristo viene hoy, que yo diga, estoy listo para irme con el Señor, estoy preparado. Consejo sabio de la mensajera del Señor. En el tema anterior dimos varios consejos, pusimos varios consejos de ella. Hay muchísimas citas más. Estos son algunas pocas citas que les estoy presentando, pero hay muchísimas citas más. De hecho, hay una cita que yo no incluí de los pioneros adventistas, que en esa cita uno de los pioneros adventistas decía que ellos no votaban, porque si ellos votaban, podría ser que por la persona que ellos estuvieran votando, dice, creara esa persona, creara la imagen de la bestia, que es una abominación que va a perseguir al pueblo santo de Dios. La imagen de la bestia. Apocalipsis 13:11 habla de la imagen de la bestia, que dice que va a matar a todos aquellos que no tengan la marca de la bestia. Y va a ejercer la autoridad de la primera bestia de Apocalipsis 13. Y la primera bestia de Apocalipsis 13, ¿cuál es? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Miren lo que dice la mensajera del Señor. No lo digo yo, dice ella. El Señor quiere. No está diciendo el anciano de iglesia quiere. No está diciendo el pastor quiere. Está diciendo, el Señor quiere que su pueblo entierre. Cuando usted entierra a una persona, ¿por qué usted lo entierra? Está muerto. Porque está muerta. O sea, el Señor quiere que su pueblo entierre, haga morir las cuestiones políticas. Acerca de estos temas, el silencio es elocuencia. Hermano, no defienda a ningún candidato porque usted no los conoce bien. El silencio es elocuencia. Dios pide a sus seguidores que se unan en los puros principios del Evangelio, no en política, sino que se unan en los puros principios del Evangelio, que están claramente revelados en la palabra de Dios. No podemos votar sin peligro por los partidos políticos. Porque no sabemos para quiénes votamos. No podemos sin riesgo tomar parte en plan político alguno. Los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen participantes con ellos de los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. Si yo voto por el que va a ser el futuro presidente de este país, lo que ella está queriendo decir en estas tres últimas líneas es que el presidente en función, que yo voté por él para que él fuera presidente, ella dice que todos los pecados y las cosas malas que él cometa, yo soy participante. Aunque usted no diga, no, yo no di, o sea, yo no aprobé, y vamos a poner un ejemplo. Yo no soy político ni me interesa la política. En la era de Obama permitió de que los transexuales podían ir a los baños de las mujeres. O sea, podían, si tenían su necesidad, deben de entrar a los baños de las mujeres. Y sabe que en una entrevista Obama puso esa ley por un versículo bíblico mal interpretado.
Y él lo dijo, y el versículo bíblico que él se apoyó es el versículo bíblico de la Biblia que dice: lo que los demás quieren que haga contigo, haz tú con ellos. Él lo dijo en una entrevista. La pregunta es, el expresidente Obama, cuando él era presidente, que puso esta ley, ¿contó con ustedes las mujeres para saber si ustedes estaban de acuerdo en que hombres vestidos de mujeres vayan al baño de las mujeres a hacer sus necesidades? No contó. Él puso la ley sin contar con nadie. Y hubo muchos adventistas que votaron por Obama. Entonces, la hermana White dice que esa ley que él aprobó, donde él también aprobó la ley del matrimonio igualitario, o sea, que eso ante la vista de Dios es abominación y está mal, ese pecado grande que él cometió, no lo cometió solo, sino que también se le atribuye a todos los cristianos que lo pusieron en ese cargo. Eso ella lo dice ahí. Por eso es que dice: los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen participantes con ellos de los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. Y después hubo adventistas que se lamentaron, porque él le dio rienda suelta al movimiento LGBT. Le dio rienda suelta y hubo muchos adventistas que se arrepintieron. ¿Para qué usted votó? ¿Usted conocía los planes de él? Él, cuando antes de ser presidente, él habló algo de eso. No lo habló, pero en el ejercicio de su función, ya como él era presidente, lo hizo. Porque yo estoy seguro que si él lo hubiese hecho cuando estuviese haciendo campaña, las leyes que él aprobó a favor del movimiento LGBT, yo estoy seguro que ningún adventista hubiera votado por él. Pero no lo dijo, porque hay cosas que ellos le dicen al pueblo para mantener al pueblo contento, y el pueblo diga: oye, este sí es el hombre que necesitamos. Pero cuando ya usted lo pone ahí, entonces ya empiezan a hacer otras cosas, y entonces a esa hora es ¿quién me habrá mandado votar por él? Pero la mensajera del Señor, bien claro, no lo dice ella dice que es el Señor que quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Amén. Nosotros somos cristianos, no somos políticos. No estamos aquí para emitir nada, que si Kamala Harris es mala, que si Trump es bueno, o si Trump es malo y Kamala Harris es bueno. No me interesa. Yo no estoy aquí para juzgarlo, pero no estoy aquí para apoyarlo para que ellos suban a la presidencia. No, hermanos. Debemos de tener, mis queridos hermanos, muchísimo cuidado. Estamos viviendo en los tiempos finales. Y hoy más que nunca debemos estar enfocados en nuestra salvación con temor y temblor. No en cuestiones políticas. No tengan esa perspectiva o esa idea o ese sueño que yo voy a elegir o yo voy a votar para que esto se arregle. Hermano, la palabra de Dios es clara. Y saben que lo que más a mí me duele como pastor, como hermano, como cristiano, es que hay ignorancia, hermano, en el pueblo de Dios. Ignorancia de que hoy los hermanos no estudian la Biblia, no estudian los escritos de la mensajera del Señor, cuando sus escritos son claros. Son claros. Y no solamente, mis queridos hermanos, hay ignorancia de la palabra de Dios porque no se estudia, y por eso se cumple lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no es que le falte conocimiento al pueblo de Dios, hay. Pero el pueblo de Dios no se detiene a leer, estudiar. El pueblo hoy de Dios prefiere pasarse horas y horas en TikTok que no coger la palabra de Dios a ver qué me dice el Señor. El pueblo de Dios hoy prefiere pasarse horas y horas en Facebook para ver todos los chismes de Facebook que no coger un libro de la mensajera del Señor a ver qué me dice. Y por eso es que están errando.
Muchos lo hacen por ignorancia porque no estudian. Otros lo hacen por terquedad, que conociendo lo que dice la mensajera del Señor, dicen, no importa, yo voy a votar. No importa, yo voy a votar. Bueno, si usted va a votar, entonces después usted tiene que ser lo suficientemente valiente para aceptar de que en el ejercicio de la función de la persona que usted vote, todos los pecados que cometa, a usted también se les va a atribuir. Aunque después usted diga, no, yo no estuve de acuerdo con eso, lo siento mucho, con el voto, tú lo pusiste ahí. Y tú eres entonces tan culpable como él. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es clara. La inspiración es clara. Pero necesitamos estudiar, hermano. Necesitamos dejar un poquitico de estar menos en TikTok y más en la palabra de Dios. Necesitamos estar menos en Instagram, en Facebook, en cuantas redes sociales haya por ahí, para poder dedicarnos a leer un poquitico la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo, y permite el Señor que nosotros como cristianos este tema haya sido bastante claro para cada uno de nosotros, que no debemos de inmiscuirnos en la política, ni de preocuparnos de cómo a ellos les va a llegar el evangelio, porque mis queridos hermanos, cuando Dios derrame el Espíritu Santo, la lluvia tardía, nos vamos a impresionar de cómo el Señor va a utilizar medios, porque es Él el que va a tomar las riendas de su pueblo, y Él va a utilizar medios que nos vamos a quedar asombrados, para que vamos a ver de cómo a esas personas tan preocupadas, que nosotros pensamos que la única manera de que ellos escuchen el evangelio es si nosotros ocupamos puestos legislativos. No, usted va a ver los medios que Dios va a emplear, que ellos van a escuchar el evangelio. Pero por favor, mis queridos hermanos, apartémonos del mundo de la política y no nos dejemos engañar por hermanos que quizás van a venir usted con citas torcidas de la hermana Juan. Sí, pero ella dice que aquí hay que votar. Sí, pero lee el contexto, que en su época ella estaba diciendo votar a favor de la temperancia, no a favor de ningún hombre. Y la única vez que ella dijo que había que votar a favor de algún hombre que sea temperante, porque hay una cita que leí donde dice que sea un hombre que sea temperante, pero hoy, ¿quién es temperante? Si la palabra de Dios me dice que la intemperancia es una de las señales del fin de los tiempos, la glotonería. El mismo Jesucristo lo dijo cuando dijo, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo estaban la gente? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. La glotonería, la intemperancia, eso es uno de las señales del fin de los tiempos. Por eso, mis queridos hermanos, apartémonos de la política. Nuestra misión, predicar el evangelio. El único que puede ponerle fin a la maldad, que no lo va a arreglar cuando venga, que va a ponerle fin a los gobiernos terrenales, a los reyes y a todos, es nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. Ponerle fin a todos los gobiernos terrenales. Pero después de 1000 años, esta tierra va a ser recreada como al principio, cuando salió de las manos del Creador, cuando el Creador quedó esta tierra para vivir en este mundo maravilloso, donde va a morar la perfecta paz, la perfecta felicidad y la perfecta justicia. No la justicia del hombre, sino la justicia de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y ahora puestos de pie, vamos a cantar el himno final para terminar con unas palabras de oración.